Saludos, sean bienvenidos a una nueva transmisión de Prometeo, Divulgación de la Ciencia. Hoy, 8 de febrero, que se celebra el natalicio de Julio Verne, pues quiero hablar un poco de ciertas novelas de ciencia ficción, aunque escribió también de aventura, cómo se adelantó a su tiempo, logró proyectar los datos científicos, tecnológicos que había en su época y proyectándolos con la imaginación, pues para poder dilucidar, imaginar, ver qué se podría, en qué se podría aplicar de manera útil en un futuro cercano, lejano, demás. Algunas de estas ya están materializadas y otras están por, por verse. En este sentido, pues como visionario de la ciencia ficción. Julio Verne, escritor francés, decía yo, sobre todo mayormente famoso por escribir ciencia ficción. Esta frase que le escribe en una carta a Herschel, su editor, me parece pues muy importante. Todo lo que una persona puede imaginar, otras podrán hacerlo realidad. Y esta frase pues me lleva a la reflexión de que Julio Verne ha inspirado a generaciones de científicos, ingenieros, técnicos, para tratar de materializar lo que en un momento pues era pura imaginación, pura especulación. Esta primera novela, por ejemplo, de la Tierra a la Luna, pues es muy interesante porque habla, por ejemplo, de Estados Unidos como el país que iba a llegar a la Luna, cuando en el tiempo en el que se publica la novela, pues Estados Unidos no era la primera potencia, pero pone que va a ser el lanzamiento en Florida porque es el estado de ese país que está más cercano al Ecuador y en ese sentido pues necesita de menos energía. Pero Julio Verne no se lo imagina con cohetes, sino que imagina que es una bala, como una bala de cañón, donde va a estar hueca y adentro van a ir los astronautas. Y en este sentido es con un cañón enorme como logran llegar a la luna. Lo cual es interesante porque sigue inspirando. Julio Verne acertó en ciertas cosas, pero se habla de lanzadero Julio Verne, que la idea es lanzar con un cañón provisiones, ahí en primera instancia a la Luna. Lo caro de los viajes espaciales, cuando menos a la Luna y a Marte, es increíblemente costoso por la cantidad de combustible que se necesita. Si se logra materializar este lanzadero, la idea es poder enviar de manera más práctica, mucho más económica, pues estas balas que podrían tener adentro suministros, comida, etcétera. Y esto pues podría ser viable en un momento dado por las primeras colonias, ya sea en la Luna o en Marte. Entonces ahí, interesante sin duda. En 20.000 leguas de viaje submarino nos habla el Capitán Nemo y de el Nautilus, un submarino que no había en la época, pero que tiene ciertos inventos que imaginó él y la vista, la mayoría de franceses en la época, muy pocos habían ido al mar, ya no digamos ver las profundidades, entonces desde el punto de vista de la imaginación es realmente una obra portentosa, pero habla de ciertas cosas ahí interesantes como bajo el principio de la botella de Leyden, que es almacena cargas eléctricas. Julio Verne imagina que se puede usar en armas y que en cierto momento, cuando los ataca un kraken, un calamar gigante, pues se defienden de esta manera. Y ciertamente se ha usado en dispositivos de seguridad como el X-26, que da descargas eléctricas para dejar pues inhabilitado a un posible delincuente. En la isla misteriosa, digamos que puede decirse que es la segunda parte de 20.000 leguas de viaje submarino. No quisiera ahí dar el spoiler principal, pero el invento del que yo quisiera hablarles en esta novela es de este principio electrolisis, que es separar el hidrógeno y el oxígeno del agua
y en ese proceso se produce una cantidad de energía que ya desde el 20.000 leguas del viaje submarino se dice que así es como se alimenta el motor del Nautilus. Y ya hay algunos modelos, BMW por ejemplo, tiene algunos prototipos de motores que funcionan en ese sistema. No lo hemos podido implementar, entre otras cosas, porque si bien es cierto que se obtiene energía al hacer este proceso, el hidrógeno es muy reactivo, es muy fácil que explote. Entonces todavía no se ha logrado solucionar ese pequeño detalle técnico, pero al solucionarse pues será un, eh, de- eh, pues, un adelanto muy importante, sobre todo en términos ecológicos. En una ciudad flotante es más una distopía, pero no deja de tener sus curiosidades, se los recomiendo muchísimo. Es una, es un crucero que toman ricos millonarios del mundo, en donde van a tener un viaje de placer, pero en cierto momento pues se aburren del tedio de estar siempre en banquetes, en fiestas, y llega ahí una cierta división social. Pero el invento tecnológico del que se habla es una ciudad como tal, que ya también está en estos prototipos del Barco de la Libertad, donde es una embarcación pues de más de 1,5 kilómetros de longitud, que va a tener centros comerciales, un sinfín de actividades para amenizar el viaje. Podrán vivir permanentemente 50.000 personas, es una barbaridad. Eh, entonces, vean cómo desde la primera frase que pues, exponía yo, de que lo que un hombre puede imaginar, otros lo pueden materializar, Julio Verne pues es el patente, ¿no? de esta expresión. En Robur el Conquistador es un científico que, tengan en cuenta que cuando Verne escribió la novela, apenas si había viajes en globos aerostáticos, no había aviones, ni mucho menos. Y se decía, los científicos de la época decían que no se podía construir una máquina voladora porque por principio pues pesaría más que el aire y entonces eso haría imposible que pudiera volar. Julio Verne ahí puede solucionar el problema imaginando que en lugar de ser de acero, de metal, va a ser de papel comprimido, lo cual le va a dar una fuerza, pero también siendo un material pues muy, muy ligero. En la segunda parte, que es el dueño del mundo, aquí explora la idea de que el científico es un científico pues loco, megalómano, que quiere conquistar el mundo. Y aquí propone un vehículo. El primero se llama Albatros, el que es de papel comprimido. Pero aquí este es un vehículo interesantísimo porque lo que él propone es que es un vehículo que es automóvil, pero se puede convertir en una aeronave y en un submarino. No hay algo parecido por el momento, pero se ha trabajado en la idea. Esta es una de mis novelas favoritas de Julio Verne, El Castillo de los Cárpatos. Al principio da la sensación de que es una novela de terror, porque habla como de fantasmas, habla de espíritus, un castillo ahí encantado, pero en realidad es sobre un conde, Olaf, si mal no recuerdo, que está enamorado de una cantante de ópera y la va siguiendo en el mundo conforme ella va a sus giras. Y tiene un secretario que es científico y como la chica lo desprecia, no acepta sus intenciones románticas, pues va grabando su voz cuando canta, su imagen. En esta época de Julio Verne, pues apenas estaba la cuestión de las fotografías, pero él se logra imaginar que por medio de artilugios de efectos ópticos, de espejos y demás, crea algo parecido, no lo dice como tal, pero sería un holograma. Entonces los aldeanos que están alrededor del castillo piensan que se trata de fantasmas y demás, pero es un holograma y de una reproducción del sonido porque lograron grabar su voz. Un texto breve y francamente interesantísimo. Cualquiera de estas obras se las recomiendo muchísimo, pero este en particular pues tiene un lugar especial
en mi gusto, en mi corazón. Y pues ciertamente vean cómo ya hay personajes completamente holográficos y que logran ya conciertos incluso. Es una cuestión un poco rara. Este personaje, Hatsune Miku, da conciertos, pero es un holograma. Yo recuerdo cuando murió Juan Gabriel que incluso quisieron dar conciertos de él ya con holograma a manera de tributo. Se veía todavía muy incipiente, no se ha llegado a ese nivel, pero fue un paso, pues, histórico. Y esta es una frase de la Isla Misteriosa, digamos, para concluir y no dejar desapercibido el natalicio de Julio Verne. ¿Qué gran libro se podría escribir con lo que se sabe? Otro mucho mayor se escribiría con lo que no se sabe. Entonces, la ciencia vamos ganando poco a poco, día a día, pedacitos al conocimiento de la naturaleza y en ese sentido hay más por aprender y por descubrir que lo que se sabe. Los invito a la lectura de Julio Verne. Si ya han leído algo, pónganlo en los comentarios si quieren que hable de algún libro en particular con mayor extensión o de otras novelas que él escribió. Es un autor bastante prolífico y que aún se puede disfrutar. Puede decirse que no ha envejecido tan bien como otros autores, pero aún tiene mucho que decirnos y ciertamente es un autor que, que emociona, sobre todo en la juventud, pero que con años posteriores se puede leer con otros ojos. Muchísimas gracias, estoy atento a sus comentarios. Hasta la próxima.